¿Qué tal a todos? Les saluda Karasu199, con un nuevo video. La verdad es que últimamente he estado bastante corto en ideas y personalmente, no tenía mucho que hacer. Sin embargo, el otro día estaba bastante aburrido sin nada que hacer en mi Facebook sheet, hasta que me encontré con algo que según yo, vale la pena el explicar y el de analizar un poco lo que sería según para mí, el iceberg de la animación. Esto lo hago más que nada para rellenar mi canal con algo un poquito reciclado como esto, digo, muchos ya han realizado esta clase de videos, y aparte porque me gusta el hablar sobre cosas de caricaturas, películas animadas y un poco sobre anime, y quizá les sirva hasta a algunas personas que no saben del tema. Cabe aclarar que este video será bastante largo, pues pienso hacer este video lo más completo y simplificando las cosas lo mejor posible. Bueno, sin más que decir, empecemos con lo que sería la punta del iceberg, así que relájense y tomen asiento, porque esto empieza ahora. Los Simpson predicen el futuro. Esta parte de la imagen hace referencia al hecho de que la serie de televisión más famosa de la Fox, Los Simpson, ha estado ganando popularidad por sus predicciones. Este caso es el que sin duda todos conocen, aunque es cierto que también este dato es un tanto mentira, ya que muchas veces las escenas donde predicen algo terminan siendo meras coincidencias, o de paso son barbaridades y mentiras para llamar la atención de los medios. Por ejemplo, cuando se dijo que los Simpson predijeron el coronavirus porque en un capítulo todo Springfield contrae la gripe, a pesar de que en el mismo capítulo este se origina en Osaka, más no en Wuhan, y lo mismo con la explosión de Beirut, siendo que la explosión en Líbano se originó por el nitrato de amonio, y no porque un sujeto haya pulsado un botón para estallar una cuarta parte de la capital libanesa. El suicidio de Calamardo. Esto hace referencia a dos cosas, que a su vez comparten cosas y las une en una. Primero, esto se refiere a la creepypasta más conocida de Bob Esponja, el suicidio de Calamardo, donde a causa de las burlas y el odio que recibe Calamardo por su concierto con el clarinete, termina por suicidarse. Y la segunda, esto hace también alusión a que este personaje hizo un cameo en el episodio, Bob Esponja en Locolandia. Está aquí debido a la influencia que generó, llegando al nivel de incluso ser presentado por televisión, cuando este generó más impacto en internet. La teoría Pixar. Esta también creo que muchos la deben de conocer. Esto se originó cuando un teórico y crítico de cine llamado John Negroni, realizó un blog bastante interesante, en la que según sus argumentos, todas o la mayoría de las películas producidas por Pixar, están conectadas en un mismo universo, y que las acciones de los personajes repercuten en otras cintas, como si de una megatrama se tratara. Esto se puede verificar a base de los distintos huevos de Pascua u referencias que se muestran en cada una de las películas de Pixar, especialmente las que tengan que ver con sus sagas más famosas, o la más fundamental, Valiente. Esto se podría decir que la teoría es verdadera, pues hay escenas y cosas las cuales refuerzan esa hipótesis, y vale la pena el explorarla si es que a algunos de ustedes les encanta las películas de Pixar. Yo por mi parte no la explicaré muy a detalle, pues aparte de que el video se me haría más largo, esta teoría no es el foco principal de este video. Prosigamos. La Rule 34. No hace falta explicarlo, basta con decirles que detalla la regla número 34, sobre de que todo lo que exista en internet, también existirá su versión pornográfica. Eso sí, es irónico el ver cómo esto pasó de ser un meme a una regla de oro en los internautas. Oliver despierta sin piernas. Si eres fanático de los supercampeones, pues entonces creo que esta ya se la sabe. Se trata de que el supuesto final del anime, es en la que Oliver se despertaba de un coma que se originó desde que un camión le arrancó las piernas desde pequeño, por lo que todo lo ocurrido en la serie, había sido un sueño. Los saltos desproporcionados, los goles a la velocidad de la luz y todo lo que ha vivido, no fueron más que el producto de su imaginación. Por mucho tiempo esto fue catalogado como una leyenda urbana, llegando incluso a ser tachado como una creepypasta. Hoy en día, esta teoría coge menos fuerza, mucho más cuando tiempo después desmintieron esta teoría y más cuando uno investiga y revisa que el anime en sí, aún no posee final fijo, o no al menos en estos momentos. Walt Disney congelado. Esta es de las más raras. Se dice que cuando le diagnosticaron a Walt un tumor cancerígeno en el pulmón izquierdo cuando este se sometió en cirugía tras recibir dolores en la espalda, 2 días antes de su muerte decidieron el congelar su cuerpo, para después resucitarlo en el futuro hasta que la ciencia médica sea capaz de curarlo.
Esto es obviamente falso, porque hasta el mismo Roy Edward Disney, quien a su vez era sobrino del ya difunto Walt Disney, desmintió en más de una ocasión esta teoría conspirativa, afirmando que sus restos fueron enterrados en el Forest Lawn Memorial Park de Glendale en Los Ángeles, y además, porque expertos han recalcado que la criogenización también contiene sus riesgos donde los pacientes tienen casi todas las de sufrir. Hora de Aventura transcurre después de una guerra mundial. Esto posiblemente haga alusión al hecho de que la serie prosigue después de lo ocurrido con la Guerra de los Champiñones, la cual fue provocada por los mismos humanos quienes se asesinaban unos contra los otros, llegando al nivel de que la guerra llegase a escala global y nuclear, y posiblemente, que la misma bomba nuclear fue la que provocó la creación del Lich, y la eventual culminación de la guerra, provocando que la Tierra misma terminara siendo postapocalíptica. Esto es importante con que se los mencione, pues se cree que todo lo bizarro y fantaseoso de los personajes así como sus entornos, fueron producto de la lluvia radiactiva que irradió la Tierra, especialmente en la Tierra de Wu, donde incluso se pueden ver vehículos, cadáveres y hasta artilugios que hacen alusión a dicha guerra, la cual personalmente hace esta teoría una de mis favoritas, y me gustaría que ustedes le echaran un vistazo y dieran sus conclusiones, porque esta misma posee algunos datos interesantes las cuales te hacen pensar que la teoría podría ser en parte real. Por mi parte no podré explicar en este video esta hipótesis, para evitar el salirme del tema. La muerte de Bart Simpson. Este caso es similar al del suicidio de Calamardo, se trata de un presunto episodio perdido de los Simpson en la cual, Bart a causa de sus travesuras rompe una ventana del avión que estaba a más de 30 metros de altura, provocándole la muerte, mientras un montón de detalles creepy suceden en este capítulo, como audios distorsionados y mensajes subliminales. A diferencia del caso anterior, es que este capítulo no influyó en nada, podrá haber sido una creepypasta reconocida en internet, pero en fuera no logró muchas cosas, quedándose como un episodio falso más del montón. Y demasiado desmentido y manoseado, más que el culo de una puta. Rebecca Sugar dibujó Shotacon. Por el momento, esta es la más cursed para mí, pues se descubrió que años atrás, la creadora de Steven Universe, Rebecca Sugar, solía dibujar dibujos not safe for work, especialmente los que tenían que ver con el Shotacon. Por mostrar unos ejemplos, los dibujos que hacía con películas como Ratatouille, o cuando shipeaba a Double D con Eddie, que joder, tremendo gargajo a los ojos les tuvo que dar a los pobres que como gatos les mató la curiosidad en ver estos dibujos, esa morra sí que era una loquilla. Igualmente, tampoco es algo tan exagerado si lo comparamos con el caso de John Kricfalusi. Disney era un antisemita. Se puede decir que esto es más que nada un rumor, sí, pero uno en parte rebuscado. Se trata de que Walt Disney, a pesar de haber creado un imperio en la industria de animación, se le acusó de odiar a los judíos, y de contener racismo en algunas películas, sobre todo cuando estas intentan ser propagandísticas. Sí, este señor pudo haber tenido distintos problemas personales, pero se puede decir que todas esas ideas no fueron más que parodias que resaltaban los estereotipos más tocados y comunes en esos tiempos, sobre todo con las de Hitler, las cuales más que nada buscaban el burlarse y hacer chistes sobre él y sus soldados. Fate empezó como un eloge. No soy muy fan de esta saga, pero con lo que pude investigar, y para darle explicación a esta parte del iceberg, se dice que la saga de Fate comenzó siendo títulos del género eroge, que para quienes no lo sepan, es un género para denominar a aquellos videojuegos cuya temática se centra en el hentai o pornografía. Así es, la teoría describe que la franquicia comenzó como juegos de hentai. Técnicamente esto es real, porque en las primeras novelas visuales se puede ver contenido erótico sobre los personajes pertenecientes a esta saga, incluso hay algunas escenas donde hacen el sin respeto, eso sí, de manera poco frecuente relegada al segundo plano. Como buen samaritano que soy, les dejaré en la descripción el título para que ustedes mismos lo comprueben, al igual que algunas fuentes las cuales originaron estas leyendas, las cuales me sirvieron para entregarles este video. ¡Qué agradable sujeto! El purgatorio de Ed y Eddie. Esta teoría data como origen en una creepypasta, pues se dice que la teoría afirma que todos los niños del vecindario, incluyendo los protagonistas, están muertos, y son almas vagando en el purgatorio en una especie de infancia eterna. Se dice que ellos murieron en ese mismo vecindario en diferentes épocas, a causa de diversas enfermedades o accidentes, con excepción de las crueles las cuales las retratan como hijas de demonios, enviadas desde el infierno para atormentar a las almas del supuesto purgatorio.
Y sí, dije supuesto, porque esto es falso, y numerosamente desmentido. Es más, eso de la ausencia de los adultos es una mentira porque en la misma serie se nota acto de presencia, y si nos vamos al adultismo en general, entonces la ausencia de adultos de paso no tiene sentido si tomamos en cuenta que el hermano de Eddie sobrepasa los 20 años, una edad que para muchos se considera las que tendría un adulto joven. Pokémon causó epilepsia. Este dato es muy conocido y si es real, se trató de un hecho que ocurrió en el capítulo de No Sensi Porygon, en la que cuando ocurre una explosión alrededor de los últimos minutos del capítulo, la pantalla parpadeó de rojo y azul de una forma tan brillante, intensa y rápida, que provocó que muchísimas personas tuvieran ataques de epilepsia fotosensitiva, especialmente con los niños quienes miraban el anime. Solo se transmitió una vez el 16 de diciembre en 1997, y desde ese día, el capítulo se mantuvo censurado mundialmente. El guión original de Zootopia. Este guión fue verídico por las personas detrás del desarrollo de la película. Se dice que el guión principal que se le quería dar a la película de Zootopia, era una mucho más oscura que la que se terminó por suavizar en su versión final. Lo que más se destaca de entre ese guión descartado, eran los collares, pues la idea inicial era de que todos o la mayoría de los depredadores llevaran un collar para que se controlaran si es que se pusieran agresivos, de modo que no afectaran a las presas. Sí, háganse una idea de que con ese concepto te hace pensar muchas cosas sobre la película, y más si es que te has visto la misma, incluso si nos fuéramos al lado de que la película iba a tomar un concepto más complejo como la discriminación. Al final, la idea se descartó a petición de los ejecutivos de Disney, y tras muchas modificaciones, se terminó tal y como la conocemos. El OVA Hentai oficial de Evangelion. Sí, como lo oyeron, un OVA Hentai oficial de Neo Genesis Evangelion. Se dice que para octubre de 1995, días en los cuales se había estrenado el anime, los mismos productores de la serie realizaron mediante DVD, un OVA hentai de su serie, el cual solo se podía conseguir con censura, ya que en ese tiempo todos los animes no la incluían. El título de dicho OVA se llamaba The Human Instrumentality Project, traducido como el proyecto de instrumentalización humana. Esperen, ¿dónde he escuchado antes ese nombre? En fin. Este dato en sí es verdadero y falso. Verdadero porque el OVA sí se realizó en los 90, pero es falso el hecho de que los productores originales del anime la hayan producido, ya que se descubrió que en realidad, esta animación fue realizada y hecha por fans de la serie, así que ni modo chavos, suerte para la próxima. El primer Toy Story 3. Por si no lo saben, originalmente la película iba a tener una trama muy diferente a la que posteriormente conoceríamos en el producto final. El foco principal en esta película sería Buzz Lightyear, quien en vez de acabar en una guardería, este mismo sería enviado a Taiwán, la fábrica donde se creó para ser arreglado. En esta cinta, los personajes deberán viajar a la fábrica para rescatarlo, cuando estos se dan cuenta que Buzz en lugar de ser reparado, lo quieren triturar. Esto se produjo porque en 2004, Disney y Pixar se encontraban en discusiones por los derechos de los personajes de Toy Story, por lo que el estudio decidió crear Circle 7 Animation para allí realizar la tercera entrega. Recordemos que para esos años Pixar no había sido comprada por Disney. Al final, el proyecto se desechó desde que la compañía de la rata terminara por cerrar acuerdos con Pixar para ser comprada, y por ende, al estudio de Circle 7 Animation, dejando la versión original de Toy Story 3 en la papelera. Por ahora, solo se sacaron a la luz arte conceptual de lo que pudo ser la película. The Motherfuckers. Esta es sin duda, la anécdota más chistosa e irónica de entre toda esta lista. The Motherfuckers, es una versión pornográfica del piloto de la serie titulada The Modifiers. Una serie que pretendía parodiar a las series británicas de detectives de los años 60 y 70. Desafortunadamente, la serie recibió el pulgar abajo de Nickelodeon y no le dieron luz verde, dejando solamente el piloto disponible, y si eso de por sí ya era feísimo, lo peor viene después, ya que Zountán desarrolló una parodia de ese piloto con el título de The Modifuckers, y allí fue donde todo se fue al carajo, pues allí fue donde todas las personas conocían más la versión pornográfica que la versión original de la serie. Es más, con decirles que hasta Google te mete imágenes y fanart de dicha parodia que las del producto original. Eso tuvo que doler. Un día con Bob Esponja. Quizá algunos sepan de su existencia, y para los que no, les digo que este era un falso documental realizado por Regal Films, quienes con anterioridad realizaron este tipo de cintas con gente como Steve Jobs o Amy Winehouse.
La trama trataba sobre de que Bob Esponja realiza un concurso llamado Pasa un día con Bob Esponja, esto con el fin de que su fama no se acabe. De entre todos el ganador termina siendo Seth, donde allí las cosas no salen como él las planeó. Solo estuvo de forma muy limitada en Amazon, y hasta se creía que la película no existía, pues en primer lugar las reseñas a la cinta se notaban que eran falsas, y en segundo lugar, que la portada utilizaba recursos e imágenes robadas de internet. Sin embargo, el mismo dueño de Regals Film confirmó que la película sí existía, pero que jamás fue terminada debido a que ya no tenían presupuesto, y que lo único que sobrevive de este documental son 5 páginas del guión. What's wrong, buddy? That could be me in there. I am so lucky. I have you as my best friend, I have a great job, and my life is perfect. I understand, buddy. I know I am glad you are here. I'd miss my best friend. It's my agent. Sorry, I need to take this. I'll be just a minute. What's wrong, buddy? You look upset. I have to go in and see my agent tomorrow. He told me there's a problem, but he won't go into any detail until he sees me. What if they are planning to cancel the show and I have to go back? I'll miss you, buddy. I'll miss my new life. Midori, la niña de las camelias. Posiblemente, esa parte haga alusión a que en 1992, se había producido una animación perdida basada en el manga Shoujo Tsubaki, Chika Gentoge Kiga, titulado Midori, la niña de las camelias. Si algo se caracterizó la cinta, es que el film poseía una temática bastante gore, y por lo crudo de su argumento, tal es así, que hasta llegó a que las autoridades japonesas incautaran y destruyeran las copias originales, únicamente salvándose una versión editada por Arada, el cual tuvo que modificar fotograma por fotograma toda la cinta, llegando a tardar más de 5 años. Igualmente no le sirvió de mucho, porque incluso con su censura seguía la cinta destruida, por lo que furiosamente, nunca volvió el proyectar su película, incluso en la versión censurada de la misma, únicamente salvándose una versión editada en DVD que dura alrededor de 48 minutos. Bolívar el héroe. Ese también muchos ya lo han de conocer, se trata sobre la película colombiana que intentó el hacer una película animada, relatando la historia del libertador Simón Bolívar. Sí, dije que lo intentó, porque la película en sí era una mierda, una película tan mala que indirectamente termina siendo buena por lo mala que es. Posiblemente la razón por la que esta cinta está en esta escala, es por el hecho de que por un tiempo la película estuvo perdida desde que se estrenó en 2003, incluso se decía que dicha cinta no existía. No fue sino hasta años después cuando se subió a YouTube, y bueno, el resto es historia. Doblaje argentino de películas de Pixar. Este dato hace referencia al hecho de que varias películas de Disney, especialmente las que tenían que ver con Pixar, recibieron un doblaje exclusivo en Argentina, los cuales se destacan por utilizar una cantidad grande de modismos en sus cintas, por ahora, el más conocido siendo de Los Increíbles. Sin embargo, y creo que aquí también mataré 2 pájaros de un tiro, hace referencia también a que algunas cintas no lograron el completar su doblaje para algunas cintas recientes, o de paso, sí la tuvieron, pero que solo fueron exclusivas para un solo evento. Por ejemplo, la película de Frozen, la cual tuvo un doblaje para Argentina, realizado para ser transmitido una sola vez en un festival de cine en Mendoza. Solo unos pequeños fragmentos pudieron salvarse, pues lo demás está completamente perdido a nuestros días. Nice Boat. Este caso es para mí uno bastante raro, algo irónico y en parte oscuro, y para quienes no lo sepan, pues vengan que les cuento el chisme. Esto se refiere a un meme que está vinculado con el anime, School Days. El 17 de septiembre de 2007, se suponía que iba a ser la fecha donde se estrenaría el 12º y último episodio del anime, pero, se dio la noticia de que una niña de 16 años, asesinó a su padre de 45 en su casa de Kioto con un hacha. Esta noticia impactó tanto a los medios que TV Kanagawa, la que transmitía la serie, canceló rápidamente la transmisión del final de ese día, reemplazándolo con una compilación de video de 30 minutos en los que se destaca un barco navegando, y de ahí surgió el meme de Nice Boat. Al final, se postergó el estreno original del capítulo para al fin volverlo a estrenar en el teatro Akihabara, y Nice Boat terminó por ser uno de los memes más recurrentes en Japón por allá en el lejano 2007. Película perdida de Yoyos. Esta creo que también se la saben algunos fans de esa saga.
Esto se refiere al hecho de que para 2007, se realizó una adaptación cinematográfica de Phantom Blue, la primera parte del manga de JoJo's Bizarre Adventure, para celebrar otro aniversario de Hirohiko Araki como mangaka. La película se estrenó en los cines, y fue un completo fracaso, recibiendo críticas negativas de los reseñistas, tanto así, que las personas detrás de la cinta, decidieron el ocultarla. En la actualidad, solo sobreviven algunos trailers, cortos promocionales y los primeros 16 minutos de la película, aunque lamentablemente no poseen audio. Education for Dead. Education for Dead, The Making of the Nazi, es un cortometraje producido por Disney y lanzado en 1943, el cual trata de mostrarnos el cómo se forma un nazi, desde el día que nace, hasta llegar a ser un soldado del ejército nazi. La realización de este corto fue con la intención de ser vista como propaganda anti-nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Solo fue agregado el corto en el DVD de Walt Disney Treasures on the Front Lines, que son cortometrajes de Disney hechos durante la guerra, pues pocas veces se hace referencia a dicha animación a día de hoy. Director de Dino Rey dirigió Boku no Pico. Esto más que nada es una curiosidad, y más si es que alguna vez se vieron el anime de Dino Rey, pues se supo que Katsuyoshi Yatabe, quien fue director en Dino Rey, también lo fue en distintos animes, pero el más destacado con Boku no Pico. Esto es real, pues no solo dirigió los 3 capítulos incluyendo la versión editada del primero, sino que también, a este señor se lo conoció como el pionero del género Shotacon, porque hasta Boku no Pico en 2006 lo describieron como el primer anime Shotacon del mundo. Portada original del Enchiridion. Se dice que originalmente, la portada o en este caso, la carta de título preliminar iba a ser muy diferente a la de su versión final. Específicamente esta, mostrando a Finn apuñalando y asesinando a Jade de una forma muy gráfica. La realidad es que esta misma solo fue una portada de broma a Cartoon Network, o sea que no pretendía ser la predominada, y se cambió a la que ya todos conocemos. Gumball inició como piloto para Adult Swim. Esto más que nada es un rumor, pues hasta el creador dijo que nunca la planificó para el bloque, solo se sabe que para 2008, Gumball tuvo un episodio piloto en el bloque de Adult Swim, mismo el cual fue rechazado, pero fue admitido en Cartoon Network dándole luz verde para que posteriormente, la serie terminara siendo El increíble mundo de Gumball. Posiblemente, se refieren al piloto titulado Early Reel, el cual se mantuvo perdido hasta 5 años después, cuando el mismo creador de la serie reveló el piloto en YouTube. Jay Goldman. Sin duda uno de los más recientes, y el caso por el cual muchos han hablado aquí. Es un escritor que trabajó para el reboot de Las Chicas Superpoderosas, quien ha ganado mala fama en la comunidad de esta industria, especialmente porque en un momento de la serie, se insertó como personaje protagónico, solo para que se le cumpliera su fantasía de enamorado con Bombón. Esto fue lo que sin duda causó mucha controversia en la serie, ya que unos lo destrozaron por lo ridículo de la situación, al hacer literalmente esto como una especie de fanfic, y otros llegando al nivel de que con eso demostraba que Goldman tendría tendencias pedófilas. Creador de Ateis pedófilo. En agosto de este año, se dio la noticia de que el creador del manga de Ateis, Tatsuya Mansuki, había sido arrestado por acoso contra 2 menores de edad en la ciudad de Nakano. Esto fue una bomba, pues este manga que comenzó a publicarse en 2018, durante 2 años había ganado fama entre los lectores y hasta obtuvo una nominación a los premios de Kodansha en 2019, una de las editoriales más importantes del manga. Y a consecuencia de su arresto, el manga terminó por ser cancelado. Suicide Mouse. Nada nuevo que se tenga que decir si hablamos de Death Bart y el suicidio de Calamardo. Se trata de un presunto corto maldito de Mickey caminando a través de varios edificios por más de 10 minutos, mientras que distintos fragmentos tétricos ocurren en esta, antes de oscurecerse y terminar con la animación. El corto nunca existió, pues se demostró que con el tiempo Suicide Mouse no era más que una simple creepypasta, pero posiblemente fue una de las más importantes y creo que por ello mismo está en esa escala, por la influencia y el impacto que generó, mucho más que la que dieron el suicidio de Calamardo y Death Bart. El South Park árabe. Oh sí, ya estamos llegando sin duda a lo más extraño. El South Park árabe hace referencia al programa Block 13, que fue estrenado y realizado en Kuwait entre los años 2000 al 2003.
La serie era un plagio completo a South Park, copiaron todos los modelos de algunos personajes, algunas características de los personajes y incluso, plagiaron la broma de Kenny muriendo en cada episodio, solo que claro en una versión más family friendly. Y aunque no lo crean, la serie fue un éxito en su país, pero internacionalmente ha sido tachada como un muy mal plagio de South Park, porque hasta la animación se nota que es malísima, incluyendo su doblaje. Animación de la familia Peluche. Posiblemente, esto haga referencia al hecho de que para 2006, se realizó una animación que resaltaba a la familia Peluche como una forma de publicitar el Mundial de Alemania 2006. El estilo de animación y de dibujo era básicamente parecido al que utilizaba Descontrol, una serie animada de mi país producida por TV Azteca. Esto lo digo porque sobre esta animación no se puede encontrar mucho, solo el video que está disponible en YouTube, y no se sabe si alguna vez se transmitió por televisión, o solamente fue exclusivo en Internet, en un momento en el que este no era tan masivo como ahora. Comercial con los pitufos bombardeados. Este es sin duda, de los casos que más me llamó la atención, y los que me dejó en parte impactado, quizá por el hecho de que hayan utilizado una serie tan infantil como Los Pitufos. Porque esto más que un comercial, fue una campaña realizada por la UNICEF, para concientizar a las personas sobre la guerra, asimismo para reunir fondos para la rehabilitación de niños soldados en distintos países de África, entre ellos Burundi. Fue transmitido en Bélgica mayormente a altas horas de la noche, y en este spot, vemos como al principio todo va normal, con las mismas características que posee la serie de Los Pitufos, hasta que caen un montón de bombas que destruyen toda la aldea, acabando con la frase, no dejes que la guerra destruya el mundo de los niños. Este comercial causó un impacto grande en Bélgica, y hasta diría que quejas de los padres de familia, porque incluso se dice que ese spot lo transmitieron alguna vez a horario infantil. Digimon la película causó un divorcio. Intentaré resumir este caso lo mejor posible. Se trata de un relato que un usuario de 4chan realizó en 2018, el cual explica que un corto de la caricatura Ángela Anaconda provocó el divorcio de sus padres. Me explico. Sus padres junto a él, que para en ese entonces era un niño, fueron a ver la película de Digimon, una película que él estaba esperando con ansias, pero que antes de que se proyectara la misma, estrenaron el corto de Ángela Anaconda con la temática de Digimon, algo parecido a lo que hace Disney con sus cortos antes de transmitir sus películas. El punto es que ni él, ni sus padres se esperaron que se transmitiera ese corto, y a consecuencia, él comenzó a llorar sin entender qué estaba pasando. Al final, los padres terminaron saliendo de la sala con su hijo bastante furiosos, provocando una pelea verbal entre ambos, echándose la culpa por supuestamente escoger mal la película. Todo ello mientras conducían, como consecuencia de ello, provocaron un choque automovilístico, y aunque no hubo ningún accidente, solo hizo que la situación se agravara aún más, y un mes después de lo sucedido, su padre se fue de casa, provocando el divorcio de este con su esposa. Sí, prácticamente por ese corto, provocó una pelea y una discusión familiar, un accidente automovilístico que pudo pasar a mayores, y el eventual divorcio de ambas personas. No fue el causante directo del mismo, porque hasta el mismo usuario menciona que anteriormente sus padres ya tenían distintos problemas personales entre ambos, y este corto solo provocó que la situación fuera de entre tantos otros motivos por los que se dañaba aún más su relación. Tráiler de Bob Esponja la película, doblado en México. Se dice que originalmente, el doblaje de la película de Bob Esponja, que fue estrenada en 2004, no se tenía pensado realizar en Venezuela, sino que en México en la empresa Audiomaster 3000, incluso se tenía una pequeña parte del cast, pero debido al problema que hubo en el año 2005 entre ese estudio y la Asociación Nacional de Actores de México, y la urgencia de tener el doblaje a tiempo para el estreno, se decidió el mantener al cast original venezolano. Lo único que se mantiene del cast mexicano son 2 trailers que se utilizaron para promocionar el estreno de la cinta. Lo que más se destaca de entre este cast, es la participación de actores de doblaje reconocidos como Luis Daniel Ramírez, conocido por darle la voz a Ed, de Ed y Eddie, y a Eduardo Garza, quien le prestó su voz a personajes como Krillin y Josh. ¡Que tengas suerte! ¡Alguien robó la corona real! Patricio y yo recuperaremos la corona. Oh, eres solo un niño. No soy un niño, puedo hacerlo. El destino de Fondo de Bikini está en sus manos. Ahora iniciará un viaje para convertir
convertirse en el héroe que está destinado a ser. ¡Qué tontos! No sobrevivirán ni 10 segundos cuando salgan del condado. ¿Ah, sí? ¡Ay! Salgan del auto. Final original de un capítulo de un show más. Esto es algo que hasta el mismo Benton Connor había confirmado en su Tumblr. Originalmente, Los cuentos de terror en el Parque 2, que fue estrenado el 15 de octubre de 2012 en Estados Unidos y el 31 de octubre de 2013 en México, iba a tener un final muy diferente al que nosotros conocemos, el cual fue descartado por considerarlo bastante oscuro. Resulta ser que cuando Benson terminaba de relatar su historia, la del hombre papel tapiz, se encuentran con un tráfico dándole paso a las ambulancias, debido a que en ese lugar ocurrió un accidente automovilístico, donde allí se ven los cuerpos muertos de Mordecai, Rigby, Thomas y Papaleta. Es aquí donde empiezan a enfocar las caras esqueléticas y aterradoras tanto del paramédico como del tipo de la camioneta, este último llevándolos hacia una carretera desértica y oscura, donde en una parte se prende un hoyo en llamas, mientras los miembros del parque intentan escapar, y hasta algunos suplicando y exclamando su vida sobre que solo querían estar en una fiesta. Igualmente, a alta velocidad terminan yendo a dicho agujero, provocándoles la muerte debido al fuego, y finalmente, el episodio acababa con una calabaza diciendo, ¡Feliz Halloween! Lo único que sobrevive a ese final original, son los storyboards del capítulo, y al chile que como soy su fanboy, tal vez algún día haga un video explicando con mejor detalle y de manera más extensa lo que pudo ser del capítulo junto a su transcripción. Los Picapiedras de Seth MacFarlane. Esto hace referencia a que para 2011, Seth MacFarlane, creador de Padre de Familia, había firmado un acuerdo para realizar un remake total hacia Los Picapiedras, afirmando que su versión iba a estar modernizada, acercando la esencia de esta serie sobre la edad de piedra a un entorno más actual, como el uso de aparatos electrónicos como los teléfonos inteligentes o las consolas de sobremesa hechas de piedra. Se tenía planeado que la serie se estrenara en 2013, pero en un año después de haber publicado la noticia, se dejó el proyecto paralizado, debido a la falta de tiempo que este ya tenía, pues en ese momento estaba dirigiendo 4 series a la vez, además de una película. Finalmente, jamás se dio a conocer más información sobre esta serie, dejando en el olvido ese proyecto hasta ahora. Creador de Rurouni Kensington y ACP, o pornografía infantil. Este caso es bastante similar al que mencioné con Actish, pues en noviembre de 2017, se dio la noticia de que Nobuhiro Watsuki, creador del anime, había sido arrestado por cargos de posesión de DVD de pornografía infantil. Él se declaró culpable, y confesó ser un pedófilo atraído por las niñas en la escuela primaria y secundaria. Su castigo fue una multa de solo 200.000 yenes, más de $1.500 estadounidenses, y suspendido por medio año de trabajar en Shueisha. Darling in the Franxx propaganda sobre la natalidad. Este dato es uno que en lo particular a mí se me costó el entender en su momento. El caso es en que se cree que el anime podría ser propaganda del gobierno japonés para aumentar la natalidad. Sí, así como lo oyen. Lo que pasa es que el país en ese entonces descendía de manera drástica su tasa de natalidad, a tal nivel que en muchos pueblos son habitados por ancianos y los niños son escasos. No soy tan fanático de la serie, pero me he visto unas cuantas escenas y uno que otro capítulo de la serie para ver si ese punto era cierto, y técnicamente se puede decir que sí, ya que la trama mayormente centra un mensaje a la sociedad japonesa, de la importancia de la reproducción sexual en nuestras vidas. Sí, definitivamente Japón es un país raro. Marge Simpson sería un conejo. Si alguna vez has visto curiosidades de la serie, probablemente hayas escuchado esta. Se dice que desde un principio, Matt Groening quería que Marge tendría orejas de conejo detrás de su cabello azul. Esto se debe a que originalmente, él quería que los personajes de la familia tuvieran detalles fuera de lo normal, y no solamente con Marge, algo parecido a lo que él hacía con su historieta, Life in Hell. No obstante, la idea nunca prosperó, pues los desarrolladores de la serie animada vieron ese detalle demasiado fantasioso, similar a lo del capítulo de los jinetes galácticos, por lo que terminó siendo descartada. Es quizá por esta razón por la que en posteriores capítulos, hemos visto a la personaje con diferentes estilos de cabello. Lo único que sobrevive a ese dato, es una referencia en el videojuego de los Simpsons para arcades, donde si electrocutan a Marge podemos ver a ella teniendo por segundos las orejas de conejo, y no, que este en un videojuego no lo hace canon. La hermana del creador de Oren lo odia.
Si nos fuéramos por un lado bastante lógico, se dice que la hermana de Tsukasa Fushimi, el creador de Oreimo, lo odia porque este mismo realiza una serie de novelas donde en estas se contiene el incesto. Incluso, han habido rumores o hasta jodas que dicen que su creador quería casarse con su hermana, aunque como ya dije, para mí son solo bromas de mal gusto, porque no se ha sacado mucha información respecto al tema, o no a menos comparado a los temas que anteriormente toqué. Doblaje de hentai al latino. Así es, aunque no lo crean, este dato es uno bastante curioso y que a su vez, es uno bastante real. El hentai en cuestión se llama Darling, un OVA japonés que salió en 2003, dirigida por Susumu Kudo y animada por Tokyo Animation Center. Es hasta la fecha, la única animación erótica en ser doblada al español latino y, para ponerle la cereza sobre el pastel, el estudio de doblaje que se animó al colaborar con este OVA, fue Estudios Andrómeda. Algunos no les sonará el nombre, pero cuando les digo sensaciones sónicas allí sí que se les prenderá el foco, y lo mismo con Daniel Holby, quien en realidad es Oscar Flores, el mismo sujeto quien interpretó a personajes como a número 1 o al Rey Helado. ¿Pero por qué sucede esto? Esto se debe a que el DVD del OVA se distribuyó en Estados Unidos, pero se mandó a doblar a México para que pudiera contar con doblaje al latino, y no solo con este, se dice que hasta también hicieron lo mismo con otros idiomas, entre estos el original japonés, inglés, el español latino que anteriormente les comenté, incluso hasta existe una versión en portugués. El caso fue que para realizar este doblaje latino, tuvieron que ponerle seudónimos a los actores de doblaje involucrados, incluyendo a la misma sensaciones sónicas, esto con el fin de que no los vieran con mala cara. Y quizá porque les daría cringe el tener sus nombres involucrados en esta obra. ¡Ay, pero qué delicia de desayuno! Por cierto, ¿puedes comprarme aventuras sadomasoquistas en la tienda de revistas? ¿Estás seguro? Oye, ¿qué te pasa? Bueno, es que no me gusta ir a la tienda de revistas. Trabajadores de un anime pidiendo auxilio en los créditos. Aunque no lo crean, este dato se debe al hecho de que en un anime titulado My Sister, My Rider, sí, ese anime que en su tiempo fue criticado por su animación, cuando se muestran los créditos, se pueden observar estas letras. Al principio no tienen nada de extraño, pero cuando la traducimos dice algo como Shojiki Komata, que a su vez, traduciéndolo en español dice algo como, en verdad la estamos pasando muy mal. La comunidad al ver esto, lo interpretaron como una señal de auxilio a los animadores y desarrolladores del anime, o también como una forma de pedir disculpas por la mala calidad de su animación. Esto es debido a las difíciles condiciones laborales en las cuales se encontraron los trabajadores con esta serie, y no solo con ese anime suceden estos casos, también con muchos animes, pues hasta se dice que el 20% de los animadores poseen solo 4 días libres al mes, a veces entre 6 y 7 días, o incluso, solo les dejan 3 días libres en su trabajo, datos que servirían como prueba de lo ambicioso, costoso y agotador que es ser animador o hasta director del anime que sea. Final alternativo de Candy Candy. Este anime era el equivalente a ver una telenovela cuando éramos niños, joder, yo tan parecido a mi madre. En fin. A lo largo de los años, el anime tuvo 2 desenlaces, uno que involucra al anime y otro al manga. Como sabrán, Candy tuvo varios amores a lo largo de la historia, pero el que se destaca más fue con el que tuvo con Terry, quien deja a Candy luego de que Susana, la actriz quien en un principio lo presionaron para que se casara con ella, decidiera el salvarle la vida después de que las luces del teatro se cayeron, pero que a consecuencia de ello esta termina perdiendo una pierna. El caso es que el final del anime, junto a otros acontecimientos ocurridos en la trama, y sobre todo por la manera en que deja a la prota, decepcionaron tanto, que fanáticos italianos de la serie, decidieron animar una versión alternativa del final, en la que Candy se queda con Terry. Así es, un final que se realizó del anime para Italia. Sin embargo, este final no es canon, fue una simple animación realizada por fans que a ellos les hubiera gustado que sucediera en la serie de forma canónica. Manga ecchi de Pokémon. Por si no lo saben, en algún momento de su historia, se realizaron una serie de mangas titulados Pokémon, Electric Tale of Pikachu, siendo su primer volumen lanzado el 5 de septiembre de 1999. Si algo se caracteriza a esta serie de mangas, es por 2 cosas, la primera, que estos mangas poseen un contenido bastante ecchi, sobre todo cuando se ve que sexualizaron a personajes como Misty y Jessie. Y la segunda, que posiblemente sea de los mangas que más censura se le aplicó en Occidente, una bastante fuerte y exagerada, sobre todo la que se muestra en este tomo, cambiaron muchas cosas en el manga, incluso algunos diseños de los personajes, tales así, que hasta llegan a cubrirles la mayoría de su cuerpo. El propósito del gigante de hierro.
Al principio se me costó mucho el entender ese punto, pues no sé si se refiere al propósito del protagonista, del por qué este fue mandado a la Tierra, o el propósito original para realizar la cinta, sea por uno bastante personal o ambicioso. Tomaré de lógica la posición en la que está el iceberg, y me iré más hacia el último punto. Es muy posible que este dato se refiera a dos cosas, al libro, y a la misma cinta, pues ambas sí que tuvieron un propósito de realizarse, aunque donde se nota más es en el libro. El Gigante de Hierro, por si no lo saben, está basada en un libro escrito a mediados a los años 60, muchos años antes de que se sacara la película. Ted Hawkes, más allá de escribir ese libro para después publicarlo, originalmente escribió el libro, más que nada para poder explicarle a sus hijos de ese entonces del suicidio de su madre, la también escritora Sylvia Plath. Y ahora con la cinta, que fue dirigida por Brad Bird, la cual incluso fue dedicada a su hermana Susan, pues esta había sido asesinada por su propio marido con una pistola. Final de Usagi Drop. Este es un dato que se refiere al final que tuvo el manga de Usagi Drop, uno que trata de un hombre de 30 años llamado Daikishi, que descubre que su recién fallecido abuelo tenía una hija ilegítima de 6 años llamada Rin, quien decide adoptarla cuando ve que el resto de su familia no la quiere. El caso es que en el final de su manga, luego de 10 años con una Rin crecida, esta se pelea constantemente con Daikishi debido a que no está de acuerdo con que la trate como una hija. Y al final, luego de varias cosas, Daikishi termina siendo pareja de Rin. Hasta aquí no hay nada extraño, el problema es que como ya dije, Daikishi había adoptado a Rin, por lo que teóricamente ellos eran padre e hija, y así es, todo lo visto en ese final fue uno completamente incestuoso, provocando un giro de tuerca innecesario a la trama del anime. Esto generó la molestia de muchos de sus seguidores, pues esto era similar a lo que hacía el creador de Oreimo, aunque esto se podría deber a que Usagi saltó el tiburón, cambiando su temática al final de su manga para convertirla en una totalmente diferente. Causa del incendio de Kyoto Animation. El 18 de julio de 2019, se dio la trágica noticia de que el estudio de animación, Kyoto Animation, había sufrido de un ataque incendiario por parte de Shinji Aoba, quien entró al lugar, y vertió gasolina dentro de las oficinas, generando una explosión. En total, murieron 36 personas y otras 33 quedaron heridas. Se dice que la razón por la cual este sujeto había incendiado un estudio y matado a varias personas, fue con un propósito de venganza, porque según lo que se ha filtrado, el estudio le había robado una novela, o le había copiado una idea de Shinji, a pesar de que este no tenía ninguna relación con la empresa. Eso es todo. Nunca se ha esclarecido sus motivos desde en ese entonces, y más porque en la actualidad, parece ser que ni la empresa, ni las autoridades querían dar más detalles sobre este tema. Doblajes ilegales de caricaturas. ¿A qué se refiere con ilegales? Esto se refiere a aquellos doblajes quienes los realiza un estudio o una compañía para una obra audiovisual, sin que los dueños de esta les cedan los derechos. Un ejemplo de estos doblajes ilegales, y diría que el más conocido, es con el de la versión persa de Bob Esponja. Bien, este doblaje se considera ilegal porque la empresa dueña de la serie, Viacom, jamás le cedió los derechos a Persian Studios in Masad, quienes originalmente distribuían los capítulos de esa serie por medio de DVDs, para después distribuirlos y estrenarlos para la televisión. Existen varias curiosidades sobre este doblaje, entre estas la cantidad de censura que posee la versión iraní, entre estas sobre que a los personajes que usen bikini se les termina cubriendo todo su cuerpo, esto se debe a que el uso de esta prenda es considerado ofensivo para la cultura islámica. Esto también sucede con estudios como Quasar Video Home Sociedad Anónima, y Beatoons, quienes redoblaron y distribuyeron varios cortos y películas de Disney sin que ésta se la autorizara, incluso llegando al punto en que Disney demandara a estos dos estudios. Si quieren más información sobre este último tema, les dejo en la descripción el video de Wario, quien realizó un video sobre este caso, por si a algunos les interesa este tema. Final original de Pokémon. A ver, ¿por dónde empezar? Este es por lejos el dato que más se me dificultó el investigar, porque literalmente, muchos foros asumen que el final de Pokémon iba a ser triste, y otros más dicen que el final del anime iba a ser uno completamente bueno. Intentaré resumirles mejor el asunto, empezando con el final triste.
Originalmente, Takeshi Shudo, el guionista original del anime, quería él acabar el anime casi de la misma forma que con los supercampeones, que cuando Ash creciera, en el capítulo final se iba a revelar que todas las aventuras Pokémon habían sido parte de su imaginación. Esto se podía verificar en uno de los blogs oficiales que Takeshi había realizado. Sin embargo, es aquí donde viene el otro final, que según muchos había estado diciendo uno de los directores del anime, Masamitsu Hidaka, que Ash no ganaría ninguna liga en toda la serie hasta llegar al campeonato mundial, donde en la final se enfrentaría a su padre, donde a las finales, Ash logra vencerlo, convirtiéndose en el campeón y por ende en maestro Pokémon, como una especie de pase de antorcha. Pero ese es el problema, en todo el tiempo que he estado buscando en foros y noticias, no encontré algo que reforzara este dato, hasta me llega a pensar que esto es falso, porque incluso en muchas entrevistas Hidaka dijo que el anime seguiría por más generaciones, cosa contraria a lo que se menciona en el final bueno. El punto es que hay tantos huecos en ambos finales, que ya no sé cuál final es el verdadero y el que se quería darle. Sea cual sea el final, este mismo jamás pudo concretarse, primero porque si nos fuéramos al final sad, no se pudo realizar porque el guionista original del anime murió en 2010, y si nos fuéramos por el lado del final donde Ash termina siendo maestro Pokémon, no se pudo el concretar porque los directivos de Pokémon Company no querían que su vaca sagrada terminara como serie. Por lo que a partir de aquí, el anime tuvo varios cambios de entre tantos guionistas, alterando el principal propósito que se quería el intentar con el anime de Pokémon, un final. Incesto en Digimon. Este es por lejos, el dato que posee la información más extensa, y la que si uno revisa su información en su totalidad, se dará cuenta que no solo es real, sino que también posee un significado bastante turbio, y como dije con que en este video daría la información mejor simplificada posible, tendré que explicarles lo mejor posible este dato, pues posee mucho contenido que si lo explico todo, me estaría desviando del tema, y fácilmente ocuparía un video entero. Esto hace referencia al capítulo número 21 de la primera temporada de Digimon Adventures, el que fue lanzado por allá en el año 2000. En el que Tai, después de vencer a Etemon, se provoca un agujero negro que transporta al protagonista al mundo real. El caso fue de que este capítulo en su momento recibió polémica, ya que en este episodio había referencias y insinuaciones incestuosas que tenían con su hermana. Lo que hace este caso uno más extraño que los anteriores puestos, es que esta hipótesis no se generó como una teoría realizada por sus fans, sino que esto salió de la propia boca de Hasora Mamoru, uno de los directores del anime. Quien en una entrevista oficial extraída de Japón, declaró en una entrevista, que pensaba la dinámica de estos personajes como si Tai y Kari fueran un matrimonio, y Koromon un invasor. Es decir, que toda la trama y el ambiente surgido en este capítulo, tanto en español latino como en su idioma original, más que de una niña conviviendo con un Digimon, se percibe mucho más a la de una esposa tratando de retener a su marido de las de su amante. Esto se puede verificar si uno es lo suficientemente atento en este episodio, pues ahí es donde uno se dará cuenta que algunos detalles que antes se consideraban inocentes, pasan de un chasquido a tener un trasfondo perverso y extraño, porque estamos hablando de que dos hermanos como lo son Tai y Kari, poseen una relación incestuosa. En la descripción les dejaré la entrevista que le realizaron al director, por si les llama la atención todo este asunto, y todo lo que dije lo podrán encontrar en sus propias palabras. Animación donde Mickey Mouse tiene sexo. Esto no solo es un rumor, sino que también con el paso del tiempo se ha estado considerando una leyenda urbana en el mundo de la animación. Se dice que en 1936, a días de que Walt Disney cumpliera 36 años, dos animadores decidieron el animar un cortometraje animado de Mickey y Minnie Mouse pornográfico para sorprender a todos los invitados, sobre todo con Walt Disney, pues este corto era más que nada una broma para su fiesta sorpresa. Cuando la animación terminó, Walt respondió con risas fingidas, sobre quiénes fueron las personas encargadas de animar el corto, y cuando los hombres se dieron a conocer como los autores, inmediatamente fueron despedidos, para acto seguido ordenar la destrucción del material. El caso es, que lo que hace tan especial este supuesto corto, es que como ya dije, aparte de ser una leyenda, es un rumor, porque nadie, absolutamente nadie posee contenido o siquiera frames perdidos que tuvieran algo que ver con este corto, incluso, se dice que este corto nunca existió, porque ni siquiera se dieron a conocer los nombres de los autores quienes realizaron la cinta pornográfica de Mickey y Minnie teniendo sexo. Asesinato de Paul Boyd. Algunos se estarán preguntando, ¿y quién es este señor? Fue un miembro recurrente del estudio de animación canadiense IK Animation, y uno de los animadores de la serie de Ed y Eddie.
Sin embargo, fue una persona que a sus 20 años poseía trastorno bipolar y depresión maníaca, una enfermedad por la que recibía tratamiento constante, ya que este tenía momentos paranoicos o que este imaginaba y sentía amenazas sobre su persona. ¿Por qué les menciono esto? El 13 de agosto de 2007 en Vancouver, Canadá, él se encontraba buscando tratamiento médico para tratar su padecimiento, pero empezó a gritar y a comportarse de manera extraña, incluso llegó a entrar en un restaurante de sushi donde allí realizó disturbios. Las personas quienes lo estaban mirando lo confundieron con un asaltante, por lo que una de estas llamó a la policía, y cuando llegaron e intentaron detener a Paul, uno de estos usando uso excesivo de la fuerza, lo mató de 9 tiros. Ellos se defendieron diciendo que lo hicieron por defensa propia, pues se decía que Boyd trataba de atacarlos con un martillo, cosa que fue desmentida en la investigación, quienes algunos testigos afirmaron que este nunca atacó a nadie, y contrario a lo que las autoridades han dicho, jamás estuvo armado. Esto conmocionó a AK Animation, quienes en el capítulo Cuidado con la nieve, añadieron una nota en memoria a Paul Boyd, quien murió con tan solo 39 años de edad. Muerte del creador de Shin-chan. Yoshito Usui, fue un mangaka japonés que se le conoció internacionalmente por ser el creador del anime Shin-chan. El 12 de septiembre de 2009, la mujer de Usui denunció la desaparición de este, luego de que este antes de partir, había asegurado a sus familiares que regresaría ese mismo día. Días después, unos excursionistas avistaron un cuerpo desde lejos, pero ellos no estaban seguros de quién era, por lo que tuvieron que contactar con la policía, quien tras 8 días de búsqueda, el 20 de septiembre rescataron el cuerpo cuyas personas la habían encontrado, y tras las correspondientes pruebas, se confirmó que el cadáver era el de Usui. Tras muchas investigaciones, se llegó a la conclusión de que su muerte fue accidental tras tropezarse en la montaña mientras practicaba senderismo, provocándole una caída de más de 120 metros de altura. Esta noticia conmocionó a la industria del anime, sobre todo porque Shin-chan en esos momentos estaba a piques de popularidad, y más de 3.000 personas asistieron a su funeral que fue realizado el 23 de septiembre. El primer hentai es un lolicón. Ahora sí, señores, ya nos estamos acercando al final. Como sabrán, la historia del arte japonés es bastante extensa, y el hentai no es la excepción, ya que si nos fuéramos por el lado artístico y en general, el primer hentai no fue un lolicón, sino que fue un dibujo impreso en bloque llamado The Dream of the Fisherman's Wife, un dibujo erótico el cual representa a una joven buceadora entrelazada sexualmente por un par de pulpos. ¿Pero por qué con unos pulpos y no con personas reales? Esto se debe a que el país en aquel tiempo, se le tenía prohibido a las personas vender cualquier producto que tuviera un pene dibujado, por lo que Katsushika Hokusai, la persona encargada de realizar ese dibujo, se las ingenió para poner los testículos de estos animales como órgano sexual. Esta imagen con el paso del tiempo llegó a generar una influencia tan grande, que hoy en día los tentáculos se volvieron un cliché a la hora de realizar una obra hentai. Pero si nos fuéramos al lado del producto pornográfico audiovisual, posiblemente el primer hentai que se ha lanzado hasta la fecha, y el cual se hizo a formato casero, fue uno llamado Lolita Anime, unos ovas hentai realizadas y creadas por el estudio japonés Wonder Kids, bajo el nombre comercial de Wonder Magazine Series Lolita Anime, lanzados en 1985. Desde un principio este hentai se consideraba perdido, pues lo único que se sabía del mismo era sus reviews y su información, la cual entre sus géneros se encontraba el lolicón. Sin embargo, mientras yo, su servidor, estaba indagando por el internet buscando hasta con el título original el OVA de Lolita Anime, logró él conseguir milagrosamente los 7 OVAs del mismo con su idioma original, y créanme cuando les digo que fue complicado debido a la rareza de estos mismos, pues hoy en día ya no es común el encontrarse OVAs o hentais que se hayan realizado hace más de 30 años. Joder, y yo que creía que ser experto en Futanari no serviría pa' ni madres. Eso sí, no les puedo dejar el link de los mismos en la descripción porque el bendito YouTube me tumbaría el video, pero sí que les dejaré un link a Mediafire donde los dirigirá a un archivo de texto, pues allí es donde estarán los links. John Kricfalusi. ¿Recuerdan cuando les dije en el puesto de Rebecca Sugar que su caso no era tan extremo como el de este sujeto? Bueno, esto se debe a que este animador posee un historial más turbio y oscuro. Pues estamos hablando de alguien quien junto a Dan Schneider, fueron los que ocasionaron las polémicas más graves que posiblemente Nickelodeon haya sufrido desde su fundación.
A John se le ha acusado de muchas cosas: abuso sexual contra menores, maltrato laboral, pedofilia, o hasta incluso de contener pornografía infantil. Tenía una novia de 14 años y jamás temió el mostrarle a todos que le gustaban las niñas pequeñas, incluso mientras estaba en Nickelodeon, mostró dibujos e ilustraciones de niñas menores de formas bastante sexualizadas a sus compañeros. No solo eso, se dice que en 2018 fue denunciado por acoso y abuso sexual contra 2 ex empleadas suyas, Robin Bird y Katie Race, una de ellas quien incluso llegó a ser su pareja con apenas 16 años, cuando este tenía 42. También, él se aprovechaba de las personas adolescentes, especialmente femeninas quienes eran fans de su trabajo, les ofrecía trabajo y después las acosaba sexualmente. Todas estas polémicas hicieron que tuviera varios roces con Nickelodeon, sobre todo cuando estos le prohibieron meter en sus series a niñas pequeñas de manera sexualizadas, sobre todo en Ren y Stimpy. Incluso su polémica es tan grande, que Nickelodeon jamás molestó en decir las verdaderas razones del despido de John Kricfalusi de su compañía, ocultando y tapando la realidad con un dedo sobre de que su despido era debido a que él mismo tardaba en realizar las storyboards, provocándole retrasos a la compañía a la hora de estrenar los capítulos. El apóstol. Este caso creo que ya lo han de haber visto alguna vez, y para los que no, les explico. El apóstol, se trata nada más ni nada menos que de la primera película animada jamás creada en la historia, realizada en Argentina. Fue dirigida por Quirino Cristiani, y lanzada en 1917. La película se trataba de una sátira política sobre el entonces presidente argentino, Hipólito Yrigoyen, quien intenta acabar con la corrupción de su país. Se sabe que la realización de esta película no fue nada sencilla, pues se tuvieron que usar más de 50.000 dibujos, y hasta varias maquetas que representaban edificios públicos del país. Esta cinta, al tratarse de una sátira política, el presidente de ese entonces prohibió el lanzamiento de esta cinta. Su creador bajo estas condiciones tuvo que guardar la película en una bóveda, la cual desgraciadamente fue encendida en 1926, perdiéndose la única copia existente de la película. Solo muy pocas imágenes de prueba sobre la película pudieron subirse a internet, pero lo demás está perdido, y posiblemente nunca vuelva a encontrarse, porque como ya dije, la única copia se incendió hace mucho tiempo. 15.000 dibujos. 15.000 dibujos, es un largometraje chileno dirigido por Jaime Escudero y Carlos Trop, realizado en 1939 y estrenado el 24 de diciembre de 1942. Este es, según varios registros, la primera película animada realizada en Chile. Se sabe que la trama de la película era sobre la historia del cóndor Copuchita, quien vive aventuras con Manuel, un puma, Ñovenaiga, un gallo, y Clarita, quien era la única humana. La película tenía características buenas que fácilmente pudieron haberla destacado en su país, pero entonces ¿qué pasó? Bueno, la película se estrenó en una fecha equivocada y en el peor momento, no por su calidad, sino porque para ese entonces, Disney estaba estrenando películas que con el paso del tiempo se volverían de culto: Blancanieves, Fantasía, Pinocho, Dumbo, Bambi, son solo algunas de las películas que esta compañía estrenó, las cuales opacaron el estreno de la cinta chilena, las cuales a consecuencia de ello, hicieron que la película fuera un fracaso en taquilla. Carlos, uno de los que dirigió la película, avergonzado de su resultado, decidió ocultar la cinta durante años, hasta finales de los 50, cuando se logró recuperar la única copia existente de la película que uno de los directores había ocultado, el cual posteriormente se ha subido a internet. Eso sí, solo se rescataron no menos de 2 minutos de la cinta, pues el resto de los frames se encuentran dañados, y parece muy difícil que se logre recuperar el resto de la cinta bajo estas condiciones. Go for a Punch. Este posee la historia más curiosa y la que a su vez, causó un gran revuelo en distintos foros. Este supuesto anime, se dio a conocer mediante un hilo en 4chan, en el que preguntaba a las personas sobre la cosa más loca que se han llegado a encontrar en la web profunda. En uno de estos comentarios, se destaca uno en particular, el cual comentaba haber visto un anime llamado Saki-san Obashi, o Go for a Punch. El contexto del anime era de unas chicas que quedaban atrapadas en un baño sin puertas, quienes después de tener una charla sobre de que nunca van a salir, empezaban a gritar, llorar, y a suicidarse después de varios días. Cuenta el usuario que después de ver ese anime, jamás lo volvió a encontrar. Por morbo, muchas personas empezaron a preguntarle cosas de ese dichoso anime para más información, de entre estos datos, que se lo encontró dentro de una carpeta de una página en la Deep Web que servía para descargar virus y archivos ilegales, y que tenía una duración de 30 minutos.
El anime no poseía una intro, ni tampoco música ambiental, solo los efectos de sonido y el doblaje del mismo. Sí, en pocas palabras es un anime que se dice, fue sacado dentro de la web profunda. Y sí, digo esto porque hay personas quienes creen que el anime sí existe, y otros dicen que el mismo solo fue una invención del autor original, porque lo crean o no, el misterio sigue estando a flote. De hecho, se dice que hasta el usuario quien comentó que Saki-san Obashi fue una mentira, se trataba de un troll que se hacía pasar por él. Incluso, muchos usuarios de los foros intentaron casi de manera desesperada el encontrar dicho anime perdido, una búsqueda que duró meses sin aún concretar nada. Abajo en la descripción, les dejaré un link que los manda al video de Shady, ya que este resume la historia completa sobre esta investigación, el cual yo recomiendo mucho ver. La triste historia de Judith Barsi. Muchos se estarán preguntando, ¿por qué puse este dato como el último para este video? Simple, porque este posee el trasfondo, y el final más impactante, horrendo, y trágico, que posiblemente se haya visto en la industria audiovisual en la década de los 70 y 80. Judith Barsi, nació en Los Ángeles en 1978, y a sus 5 años, comenzó a incursionar poco a poco en el mundo del entretenimiento, incursionando primero en comerciales y en el doblaje en películas animadas, como En Busca del Valle Encantado doblando a Ducky. De aquí en adelante, empezaría su pique de popularidad cuando empezó a estar en películas como Tiburón, de 1987, y varias series de televisión que para en ese entonces tenían una popularidad decente entre el público estadounidense. Ella estaba teniendo éxito con tan solo 10 años de edad, su imagen ya estaba empezando a ser reconocida hasta por la cinta animada que se vio involucrada, pero, pocos sabían que su vida personal, no valía ni un centavo. Ella, tenía un padre excesivamente alcohólico, y este maltrataba verbal y físicamente a toda su familia, quien se volvió más paranoico, celoso y controlador desde que ella estaba teniendo más beneficios en su vida que él, pues su hija con todo lo que generaba mantenía económicamente estable a su familia. Dándose cuenta de ello, maltrataba mucho peor a su hija, a tal nivel de que por sus agresiones esta tuviera una crisis nerviosa mientras se encontraba doblando la película de Todos los perros van al cielo. Pero lo peor no era eso, lo peor venía después, ya que mientras Judith estaba lista para irse a Bahamas para filmar la película de Tiburón, su padre, con un cuchillo en la mano, la amenazó diciéndole lo siguiente. Y desgraciadamente, el 27 de julio de 1988, el padre concretó las amenazas que le estaba advirtiendo a su hija. Aquella noche, él mató a su propia hija con una pistola, de un disparo en la cabeza, y lo mismo con su esposa a la cual asesinó. Y finalmente, en un intento de borrar todas las evidencias, él le prendió fuego a los cuerpos, para posteriormente suicidarse en el garaje de la casa. Esto no es un mito, esto es real, fue un suceso que ocurrió tiempo atrás y que impactó bastante, pues no era posible de creer como el padre de una menor, la asesina de un disparo, y lo mismo con su pareja para después quitarse la vida, y prenderle fuego a los cuerpos hasta hacerlos cenizas, para no dejar evidencia alguna de los actos. Por ese motivo este dato está aquí, porque el mismo ya sobrepasa los límites que con los anteriores mitos, leyendas y datos explicados, pues este provocó el asesinato de una menor de edad que con tan solo 10 años, su padre le arrebató la vida. Pero qué forma de acabar este video. Les seré completamente honesto, siendo consciente de cómo duraría este video, jamás pensé que el mismo llegaría a durar más de 1 hora, al principio pensé que esto era más que nada un problema del archivo de audio al extender el mismo más de lo que debería ser, pero para nada. Originalmente quería el realizar este video en diferentes partes, pero decidí el descartar esta idea, más porque era un tema el cual me gustaba mucho el comentar, sobre todo si se trataba de un iceberg, esto para que tanto ustedes como yo pudiéramos el investigar o saber un poco más del tema. Si es que este video me lo llegan a bajar por el tema del copyright aquí, les informaré en la pestaña de comunidad que el video será resubido pero en otra página chota, la de Bibli, sobre todo porque últimamente unos compas míos lo están utilizando, eso sí, espero y la página acepte los videos que duren más de 1 hora, o si no tendré que hacer las cosas como en la época de los dinosaurios, subir de parte en parte algunos que duren no menos de media hora porque el tiempo allá es limitado.
Agradezco mucho a las personas quienes se quedaron aquí para ver el video completo, pues fue uno que me costó un nuevo hacer, sobre todo en la edición, narración, música ambiental y demás, al igual que a las personas las cuales me aportaron hipótesis e ideas para investigar algunos casos que se me resultaron de los más complicados de hallar. Bueno, si es que el video les gustó, no vendría mal un me gusta, ya será su decisión si es que quieren el suscribirse a este viejo canal que ya va para los 6 años, yo por mi parte, me despido, sin más que decir, yo me largo, y nos veremos nuevamente hasta que censuren TikTok en México. Bye bye.